¿Ahí me escuchan, chicas? A ver, ¿y ahí me ven y me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok, porque hace rato... Profe, ¿Sí? perdón, se me fue la luz, es que está empezando a llover aquí muy feo. Y los No te truenos preocupes. están muy feos. Sí, no te preocupes, Angie, yo también me acababa de trabar aquí, entonces estábamos igual. Sí, no sé qué estaba diciendo algo de los trabajos, de verdad apenas lo escuché. Sí, ok. Bien, les comentaba que van a tener que estudiar todo lo que hemos visto hasta lo que veamos el día de hoy, puesto que para evaluación de este mes no entregarán un trabajo, ni hay tarea para la próxima semana más que estudiar. ¿Sale? Ya veré si les marco o les hago por Classroom el cuestionario, pero bueno, ya les enviaré mensajitos, ¿sí? Yo les estaré especificando. Bien, espero que ya no me saque otra vez porque sí me sacó. Voy a compartir y estábamos hablando acerca de lo que es el racionalismo y esta postura que pues de alguna manera pretende hacer que nosotros todo lo que estamos aprendiendo, todo el conocimiento, podamos aceptarlo hasta que estemos seguros de lo que se nos está presentando. Recuerden que es una postura que es algo escéptica, está entre este término del escepticismo. ¿Por qué? Porque no va a aceptar nada hasta que se lo prueben. No es que no crea lo que se está presentando como nuevo conocimiento, pero para aceptarlo necesita analizarlo, necesita la evidencia, necesita comprobar para poder hacer o para poder decir que ese conocimiento es real, ¿sí? Entonces, por eso es que entra esta duda metódica. En cuanto a la educación, pues bueno, el racionalismo, pues de alguna manera hace que la educación se vea de carácter universal. Todo lo que se nos presenta en la educación, pues hablamos de carácter universal. Y todo esto que se nos presenta o que al niño se le presenta, el niño debería de cuestionar si esto es real o no. Si pusiéramos un ejemplo más real de lo que es el racionalismo, a lo mejor tendría que ver con lo que hoy llamamos esta gran sociedad de la información, donde hoy tenemos información de todo lado. Sí, de todos lados podemos, hablábamos de que por internet podemos acceder al internet y obtener información de cualquier tema en cualquier página. Ponemos un tema y nos surgen como 100 páginas que nos van a, o más incluso, que nos van a ofrecer información. Si estuviéramos basados en el racionalismo, entonces el racionalismo diría que para aceptar ese conocimiento que me están presentando cada página, yo tendría que corroborar, tendría que tener una evidencia de lo que me están presentando es real. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en las redes va a existir mucha información que incluso es falsa. Entonces, el racionalismo se iría por esta parte, por dudar, sí, pero si tú compruebas lo que me estás diciendo, si yo hago un análisis y hay evidencia de lo que me dices es cierto, yo voy a aceptar eso. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que esto cae en la razón. ¿Sí? Entonces, seríamos, bueno, hablando del racionalismo sería esto. ¿Sí? Entonces, por eso, en el racionalismo, pues acuérdense, utilizamos la deducción y la intuición. La deducción, deducir, esta parte de análisis. Y la intuición es esto que nos va a ayudar a nosotros a investigar para poder llegar a la verdad, ¿sí? Entonces, por eso es que Descartes decía, pienso y luego existo. Dice aquí, yo tengo dudas y si tengo dudas es porque pienso y si pienso es porque existo, ¿sí? Y si no existiera, pues no pensara y no tuviera dudas, algo que van a decir ustedes así de fácil. Pero realmente es así. Entonces, pues siempre se va a guiar por esta parte de razón. Recuerden que el racionalismo dice que tenemos que basarnos en la razón porque los sentidos nos pueden engañar y nos pueden dar una mala percepción de lo que nosotros estamos viendo. Por eso es importante comprobar. Tenemos todos ideas innatas, es decir, todos los seres humanos, recuerden que ya venimos con ciertas ideas que aquí se van a comprobar a partir del conocimiento, ¿sí? Y de las experiencias que se vayan teniendo para llegar a ese conocimiento.
Por ejemplo, en el método matemático o en los racionalistas dicen que en las matemáticas no existen errores y siempre se va a llegar a lo mismo, a la verdad, ahí siempre va a haber razón. ¿Por qué? Porque ahí no hay de otra. Si Cari me hace la suma de 5 más 3, pues siempre van a ser 7 o cuánto van a ser 8, ¿verdad? Ya está yo, fíjense, estoy dudando del conocimiento. 5 más 3 pues van a ser 8, ¿sí? Y si ponemos 3 más 5 van a ser 8. Y si hacemos esa cuenta en China, si la hacemos en Marte, incluso si la hacemos en la Luna, pues siempre va a ser el mismo resultado, siempre va a llegar a esa verdad. Ahí no hay otra manera de que no sea verídico lo que se nos está diciendo, ¿sí? Siempre va a ser ahí. Y el conocimiento es universal. Em, Al nosotros darle esta veracidad al conocimiento a través de descubrir la verdad y lo demás, pues se hace universal, porque los conceptos, porque lo que ya llega a esta parte de razón, pues es lo que va a hacer igual, como yo les decía, en China y en todos lados. Así como para poder comprobar que la epistemología es una ciencia, los racionalistas tuvieron que dudar de lo que decía para comprobar y después llegar a lo que es hoy la epistemología, pues se nos, de alguna manera, este concepto que ya es corroborado, que ya es comprobado, pues se aplica en todo el mundo, digámoslo así, todo el mundo lo va a conocer. No va a haber una, déjenme ver aquí, Angie, no va a haber, déjenme ver por acá, ok. Bien, Angie, no hay problema. Si no me escuchas, bueno, espero que puedas después ver los videos. Bien, ya se me fue el avión de la idea, pero les decía, se aplica en todo, es universal y se aplica en todo el mundo, digámoslo así, porque es un concepto ya corroborado, que del cual se tuvo que dudar y para poder llegar a la verdad, digámoslo así, y poderlo aplicar siempre, ¿sí? Esto es lo que va a ser el racionalismo, basándonos en la razón. Hasta aquí sí nos queda claro este concepto, señoritas. Lupita, Sí, profe. ¿sí? ¿Segura? Sí. Ok, Cari, Yo tengo una duda, profe. sí, claro. Profe. Sí, te escucho. Ok. Es que cuando, bueno, ahí me parece que fue Descartes el que habla sobre la existencia de Dios, Ah, ok, sí. que dice que si la demostración de Dios dice, encuentro a Dios en mi mente, entonces Dios existe. Sí, pero si nos basamos en la razón que dice, ¿dónde está aquí? Aquí está. Si nos basamos en la idea que dice Descartes sobre Dios o sobre esta existencia de Dios e incluso existencia del alma, ¿sí? Es que la manera de que él probar o para él decir que Dios existe es porque está en la mente y él lo comprueba en su mente y por eso para él existe Dios, o por eso podríamos hablar de que existe Dios de esta manera si nosotros lo vemos a través de la mente, ¿sí? Dice aquí, encuentro a Dios en mi mente, entonces Dios existe. Para él, en la razón, fundados en la razón, como está en mí, pues yo puedo decir que Dios existe, ¿sí? Hablando en el racionalismo. Si habláramos de la parte científica, si habláramos ahorita, por ejemplo, de lo que es el intelectualismo, si habláramos de esto, pues diríamos que Dios no existe porque no hay manera de comprobar, de corroborar que existe. Habría ciertos estudios que pudieran decir que existió un hombre que se hizo llamar Dios y como conocemos toda esta historia de Jesús en la tierra, ¿no? Pero hablar de, como tal, de un Dios, no podríamos comprobarlo, no podríamos llegar a decir, tener la evidencia de que existe Dios. Pero para Descartes, basado en la razón, él dice, pues si está en mi mente, entonces Dios existe. Si yo lo estoy
viendo a través de mi mente y en mi mente está, por eso es que yo digo que Dios existe, ¿sí? Pero no porque haya una comprobación. Por eso aquí dice que Él a través de esta razón, y cada quien tiene su razón, cada quien de nosotros tiene una razón y va a defender esos puntos de vista a través de lo que para mí es la razón. ¿Sí me explico, Cari? Espero que haberme explicado. ¿Sí me escucho, Cari? Mm, ¿Los demás sí me escuchan? Sí me escucha, profe. Ah, ahora sí ya te escucho. Sí, profe, Es entrecortado, que me pero sí. sacó el... Ah, ya. Ok, entrecortado. Sí, tengo fallas en el internet seguramente. Les digo que está lloviendo. A ver, Cari, ahora sí. Espero que hayas escuchado porque ya hasta se me olvidó el texto, todo lo que te dije. No, sí lo escuché. Ah, ok. Sí me explico en esa parte por qué Descartes dice que existe Dios y existe en su mente. Seguimos teniendo problemas de, de internet, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, pues el racionalismo no es perfecto, ¿sale? Considera perfecto aquello que realmente es algo confiable y pues bueno, basándonos en la razón, cada uno de nosotros en determinado momento o en determinado punto tiene una razón distinta y defenderá esa razón que tiene, ¿sí? Ahora, la siguiente postura que no terminamos de hablar hace 8 días, pues es el empirismo. Vamos a ver qué es el empirismo. Y pues bien, sigue siendo también pues parte de estas corrientes epistémicas y filosóficas y pues bueno, va a surgir en Inglaterra y de aquí vamos a ver, o esta parte de empirismo dice que la experiencia es la única fuente válida de conocimiento. Es decir, el empirismo nos dice que todo el conocimiento que nosotros tenemos es a través de la experiencia, de lo que nosotros pasamos en ese momento, vivimos en ese momento y aprendemos de ese momento, que son las experiencias. A partir de esto se genera el conocimiento y entonces solo la experiencia es la única fuente de conocimiento. A partir de lo que sucede, pues se aprende, según esto, según el empirismo, ¿eh? Entonces, a diferencia de la razón, que la razón dice que se tiene que comprobar, el empirismo pues se va por esta parte de experiencia, ¿sí? Entonces aquí dice que todo, bueno, pasando a este punto aquí, dice, nuestra mente es un papel en blanco y solo al contacto de los sentidos con las cosas empieza a grabar impresiones. ¿A qué se refiere esto? Según el empirismo, nosotros no tenemos ideas innatas. Recuerden que el racionalismo dice que hay ideas innatas, dice que los sentidos nos engañan y que nos pueden dar una mala visión de todo lo que tenemos. El empirismo dice lo contrario, que todo se va a basar en estas experiencias que tenemos a partir de los sentidos, de lo que los sentidos recogen y nos muestran. Y nos dice que no tenemos ideas innatas, sino que todo esto se va llenando, digamos, todo se va acumulando a través de las experiencias que vamos teniendo. Y entonces es como ir de alguna manera escribiendo nuevas cosas en nuestra mente. Y entonces se generan conocimientos según el empirismo. ¿Sí? Entonces aquí todo es a través de la experiencia y todo lo vamos teniendo. Aquí, entonces, pues bueno, dices insistir en los hechos. ¿Por qué en los hechos? Pues porque recuerden que todo se basa en las experiencias y que todo aprendemos de la experiencia. Es decir, si ponemos un ejemplo ahorita, todo lo que estaríamos aprendiendo o todo lo que nosotros estuviéramos de alguna manera
conociendo en este momento tendría que ver con la experiencia de aprendizaje que en este momento estamos pasando. Es decir, según los empiristas, antes de esto ustedes pues no tienen ninguna idea acerca de lo que es el empirismo, ¿no? Porque no hay una experiencia. Si es que ustedes no hubieran investigado acerca de esta tarea, ¿no? Porque ya el investigar, el indagar sobre un conocimiento, pues es una experiencia que ustedes están generando y que les está llevando a un conocimiento. Entonces ahí ustedes tuvieron su primer acercamiento a un conocimiento, pero a partir de una experiencia, no de lo que hubieran tenido antes, ¿sí? ¿Sí me explico hasta ahí, chicas? Sí, profe. Sí, Pero también decía que, por ejemplo, del empirismo, algo así como que se podría decir que sí de la experiencia, pero también sobre la percepción de de nuestros sentidos, ¿no? Sí, Que a así es. través de ellos ahora sí que aprendíamos, algo así decía. Sí, aprendemos a través de los sentidos. Recuerden que el racionalismo dice que los sentidos no, porque esos nos engañan, porque nos pueden engañar, nos pueden mostrar cosas irreales. Pero el empirismo dice que no, que como todo es a partir de las experiencias, pues los que nos van a ayudar a recoger estas experiencias van a ser nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, nos ayudarán a recoger información que se convierten en experiencias y que nosotros guardamos como información y que nos da un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es aquí que el empirismo se va por esta parte de los hechos, lo que nosotros pasamos. Un ejemplo de empirismo, por ejemplo, a lo mejor Lupita entendió que en su trabajo, ¿no? Que si pone el dedo en una, no sé, en una cortadora, en una sierra, pues se va a llevar la mano, ¿no? A lo mejor esta experiencia que tiene le genera un conocimiento de no acercarse a la sierra porque se va a cortar, ¿no? O como el niño que le estamos diciendo, no te subas ahí porque te vas a caer, no te subas porque te vas a caer, y se sube y se cae, ¿no? A través de esa experiencia, el niño aprende, tiene un nuevo conocimiento y ya la próxima vez, pues no se va a subir porque sabe que se va a caer, ¿no? Entonces, a este hecho le genera una experiencia y le genera un conocimiento. Esto es lo que dirían los empiristas, ¿sí? Entonces, a partir de las experiencias, a partir de los hechos, se generan nuevos conocimientos. ¿Sí nos queda claro, chicas? sí, profe. Ok. Ahora, según el empirismo, pues existen ideas simples e ideas compuestas. Eh, las ideas simples, ¿sí? Dice, llegan directa de un solo sentido o de varios al mismo tiempo, así como pueden llegar tanto de la sensación como de la reflexión o juntas. ¿Sí? Entonces aquí es solamente, según los empiristas, estas ideas simples, lo que nos da un solo sentido, no lo que nos da la vista, lo que nos da el tacto, el olfato, ¿sí? O combinadas entre sentido, percepción, sensaciones, acuérdense que las sensaciones también tienen que ver con esta parte sensible, o reflexión, mientras que en las ideas complejas ya tienen que ver con actividades más complejas de la mente, actividades que se llevan más a cabo. Entonces, dicen los empiristas que las ideas simples siempre van a dejar algo en nuestra mente, siempre van a dejar un conocimiento y estas no van a cambiarse, mientras que las complejas están más todavía arraigadas a la memoria y de ahí no van a salir. Y es como se estarían formando los conocimientos y es como los estaríamos guardando nosotros y como estaríamos teniendo pues este gran almacén de experiencias que nos llevan a grandes conocimientos según los empiristas. Recuerden, esto es lo que dice el empirismo. Pues hoy en día, recuerden, todas estas posturas pues han sido objetos y siguen siendo objeto de muchas críticas. Em, según los empiristas, pues bueno, han recibido o son fuente de crítica de lo que es el racionalismo, porque obviamente el racionalismo se funda en la razón, no en la experiencia, y los empiristas pues se fundan en la experiencia. Entonces, por eso, de alguna manera, lo que el racionalismo ataca al empirismo
es que según esto, el empirismo de alguna manera, pues dice que el hombre no es inteligente y no es inteligente porque pues obviamente no tiene conocimientos, digamos, previos, sino que todo lo va generando conforme va teniendo experiencias y no lo funda en la razón, sino en la experiencia. Entonces, solamente se basa en eso. No hay un razonamiento por parte del individuo, no hay un análisis, nada más es lo que aprende a través de la experiencia, según esto. Y por eso, pues es una parte todavía muy atacada. Aquí, entonces, pues para que el hombre o el sujeto pueda aprender, pues siempre necesita experimentar, siempre necesita estar a través de experiencias generando conocimientos y es a través de esto como va a llegar a generar un gran cúmulo de conceptos y demás, ¿sí? Todo a través de las diferentes circunstancias. Y entonces todo lo que nosotros aprendemos es a través de experiencias, pero también lo que aprendemos es a través de las experiencias que han tenido otros y que nos los muestran como conocimientos, pero todo en base a experiencias, según el empirismo. Y pues bueno, hablando de lo que es la educación, déjenme checar por aquí. Hablando de lo que es la educación, pues bueno, aplicándolo al campo educativo, hoy tendría mucho que ver con lo que es la rama de la psicología, la manera en que se relacionan estas y que se ha llevado a entender al individuo, ¿sí? Y cómo a partir de la psicología, pues empieza a, de alguna manera, a dar una teoría y una práctica además de lo que es estas experiencias que tiene el individuo para formar su conocimiento. Pero apoyándonos en la psicología sería a través de toda la actividad cognitiva que se desarrolla y de cómo, en este caso, los niños, los adolescentes o nosotros, a través de las experiencias aprendemos. Pero sería la manera en que llevar. Ahora, yo les ponía el ejemplo de cómo los niños podríamos poner en práctica a través por ejemplo, si le decimos al niño no te subas, te vas a caer, se cae y bueno, aprende a partir de eso. Pero también los niños, acuérdense que sobre todo en los niños con esta gran capacidad de asombro y de querer investigar, de querer indagar, tienen experiencias continuas, muchas experiencias de las cuales van aprendiendo y les va dejando nuevos conocimientos. Y es como nosotros también enfrentamos de pronto en la vida muchos problemas nuevos que se vuelven experiencias y que nos generan un conocimiento que posteriormente ponemos en práctica, pero que no es nada más el solo hecho de que haya ocurrido, sino que además complementamos con conocimientos previos o con conocimientos adquiridos que nos ayudan a darle mejor solución a los problemas que vamos enfrentando. No es solamente los hechos, pero podríamos relacionarlo de esa manera en lo que es la educación, ¿sí? Entonces, pues, ¿hay una educación experiencial? Sí. Acuérdense que hoy en día, pues, el alumno tiene que experimentar para generar, y eso es muy importante, pero acuérdense que, como dice aquí, eh, se va a obtener conocimiento con argumentos verdaderos. Las experiencias, el enfrentar las experiencias a que tengan estos hechos o generen estas acciones, es para que puedan argumentar y sustentar un aprendizaje. No nada más es enfrentar las experiencias porque sí, sino para que ellos puedan sustentar lo que están aprendiendo. Ujú. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, espero que los hayan leído. Si habláramos del empirismo, dice, con base en la frecuencia con la que haya lluvias, es sencillo reconocer que son periódicas, así se podrá saber para el año siguiente en qué meses va a llegar y con qué intensidad. Esto, por ejemplo, si lo ponemos como base de la experiencia, pues ya sabemos, ¿no? Nosotros hoy en día, y a través de la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de nuestras vidas, ¿verdad? Que pues tenemos un periodo de lluvias que generalmente va de marzo hasta septiembre aproximadamente y sabemos, ¿no? Que esto se va a repetir año con año y esto es parte de nuestra experiencia y entonces así lo manejamos y se queda como un conocimiento, ¿sí?
Entonces vean cómo aquí, bueno, les manejé otros ejemplos que son parte de la experiencia que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, espero que hasta aquí nos quede claro qué es el empirismo, qué es el racionalismo, que no nos quedemos con dudas, que sí estén claros. Sí, Cari, ¿sí nos queda claro? Lupita, Aranza, Sí, sí, profe, hasta aquí todo bien. hasta aquí todo bien. Bien, vamos con las posturas de esta semana. Y Sí, ahora, ¿sí? ¿mande? No, digo que sí vamos con las de esta semana, digo. Ok, bien, vamos con las de esta semana. Ahora vamos con el a priorismo y con el, se me está yendo la voz, Intelectualismo. ahí con el intelectualismo, efectivamente. Vamos a ver de qué se tratan estas posturas epistémicas. Vamos a ver de dónde dicen que surge el conocimiento. Bien, Lupita, ¿qué es el intelectualismo? ¿Qué investiga usted? ¿Qué leyó? Mm, bueno, dice que es algo sobre, o sea, como que se junta a la vez, bueno, con el intelectualismo a la vez como que se forman los conocimientos y nuestros pensamientos, ¿no? Ujú. Y Y luego, algo así que sostenían como que los juicios, así que de la lógica, algo así, ok, sostiene los la que ya lógica. estaban válidos. Sí, ¿qué más? A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién le ayuda a Lupita, Aranza? Esta se forma igual de la experiencia y del pensamiento, casi igual que el empirismo. Igual necesita de la experiencia para que se forme el intelectualismo. Ajá, bien, estamos del Y, ajá, sí, de la experiencia. bien. Pues bueno, no sé quién más quiere opinar. A ver, Aranza, está. Cari, ya estás. Cari, ¿ya nos escuchas? Sí, profe. ¿Qué investigamos del intelectualismo? Pues se podría considerar como el punto medio entre el racionalismo y el empirismo. Mm, Y sus principales representantes fueron Santos Tomás de Aquino y Aristóteles. Sí, bien. Entonces, vamos a ver a estos dos representantes importantes, Aristóteles, vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, pero vamos a ver cuál es la postura del intelectualismo. ¿Por qué intelectualismo? Eh, Dice que intelectualismo significa leer en el interior. Realmente, lo que hace el intelectualismo, como bien lo decía también Aranza, se basa en las experiencias, sí, pero se basa, hay un equilibrio, como aquí lo dice, entre lo que es el pensamiento y las experiencias, para dar origen a un conocimiento. No es igual que el racionalismo, ¿no? Que también quiere evidencias. Vamos a ver qué tiene por ahí, o son parecidos en esta parte. Pero él dice, el intelectualismo, que pensamiento interactúa con las experiencias de la vida y dan origen al conocimiento. Las ideas que ya tenemos con las experiencias nuevas que nos dan origen a un conocimiento. Recuerden que lo que veíamos hace rato en empirismo, pues nos decía que no existen algo así como conocimientos previos o algo que nos pueda dar un origen a un nuevo conocimiento. Pero el intelectualismo dice que sí, el pensamiento va a interactuar con experiencias de la vida y nos van a originar conocimiento. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues bueno,
Este intelectualismo sostiene que para nosotros llegar a un conocimiento hace juicios lógicos, necesarios y universalmente válidos. Pero no solamente se deja guiar por la razón, sino que también va a complementar con la experiencia. Aquí sí vamos a ver lo que nos dice la razón, lo que nos dice la experiencia para llegar a un conocimiento intelectual, ¿sí? ¿Nos puedes leer, Lupita, lo que dice la diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice, el intelectualismo es una corriente epistemológica que sostiene que la base del conocimiento la forman conjuntamente la experiencia y el pensamiento. El intelectualismo sostiene, junto con el racionalismo, que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, no solo sobre objetos ideales, sino también sobre los objetos reales. Pero mientras que el racionalismo considera que estos conceptos o elementos de juicio son conceptos a priori de nuestra razón, el intelectualismo los deriva